Salud, coronavirus, virus, variantes, mutaciones fuerte para abril, mayo, noviembre, diciembre. Grip COVID. Yo les había comentado del Grip COVID, que es la unión, fusión entre el COVID y varios virus de gripa. Ahorita hay unos virus tremendos, hay unas virosis fuertes. Yo se los había anticipado, les había dicho que tenían que cuidarse, y de nuevas mutaciones del COVID. Entonces, por favor, para abril, mayo, noviembre, diciembre, tener mucho cuidado. Ahorita estamos en un pico alto a nivel mundial, y yo se los había explicado en las predicciones del 13 de octubre del año pasado. Nuevos virus y viejos virus van a seguir manifestándose. Pandemia, no veo ninguna pandemia. Veo es epidemias, eso lo hablamos el año pasado, muchas epidemias. Y esto va a llevar que hayan decisiones y hayan medidas de restricción, tanto para el tapabocas, que yo se los había anticipado, y como medidas de confinamiento en algunos países y regiones, no en todo, pero en algunos van a utilizar una medida, otros otra. Yo tuve un sueño hace unos meses sobre una nueva pandemia en unos años en el futuro, no ya, sino en el futuro, que era un virus que venía de China, que destruía los pulmones, hacía que la gente escupiera sangre. Un virus mucho más mortal, pero tenemos que orar y pedirle al Señor para que eso no se dé. Se van a saber, este año pasado les dije y se dio así, este año también, efectos colaterales de las vacunas, escándalo por malos manejos y economía. Se van a hacer muchas cosas terribles. Salud, vámonos para salud para no hacerlo tan largo. Sigo viendo virosis, sigo viendo epidemias, pandemias no, yo se los he dicho varias veces. No veo este año pandemias. Me puedo equivocar, Dios no quiera, me puedo equivocar. He visto epidemias en muchos lugares, así han ocurrido. Virus, virosis, bacterias manifestando. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Contaminación del aire, contaminación del agua, pilas con lo que comemos también. Entonces eso también nos afecta. 6:31 de la mañana y es importante decirles que está en 86% la ocupación de las camas UCI en la capital colombiana, y esto debido al incremento de las infecciones respiratorias agudas. Hay que cuidar muy bien a los niños y a los adultos, pero vamos de inmediato con Juan David para que de la mano de los expertos, Juanda, pues nos diga qué tenemos que hacer en Bogotá, porque el clima pues va a seguir igual, pero qué nos corresponde a nosotros como cuidadores. Lo escuchamos. Luego del partido de la Selección Colombia, muchas personas estaban en diferentes aglomeraciones. Importantes recomendaciones hay a esta hora de la mañana. Doctor, bienvenido a Arriba Bogotá. Háblenos sobre este tema tan importante. Pico respiratorio, no hemos podido salir del pico, llegan aglomeraciones también. ¿Dentro de cuánto tiempo podríamos decirle a nuestros televidentes que podría empezarse a ver esa sintomatología luego de estarse reunidos? Después de 2 a 3 días, que es el periodo de incubación de la mayoría de estos virus, lo que vamos a ver que las personas que se infectaron durante una aglomeración, un partido, una reunión o en un viaje en el avión, pues eventualmente van a empezar a presentar esos síntomas: moqueadera, molestias nasales, dolor de cabeza, malestar general y eventualmente tos. Sí. Doctor, hablemos particularmente de los virus que siguen rondando en Bogotá. Todavía se empieza a ver, estábamos hablando hace pocos minutos con el doctor también sobre el tema del COVID-19, que empiezan a presentarse nuevamente nuevos casos en este momento. Pues habíamos tenido una pausa en el COVID, pero nuevamente volvió a aparecer COVID. Estamos viendo niños muy pequeños que no han sido vacunados o personas mayores, usualmente después de 60 o 70 años, que vuelven a presentar COVID, y algunos de ellos pudieron haber quedado mal vacunados durante la época de la pandemia o han ido perdiendo sus anticuerpos y requerirían usualmente los 2 refuerzos adicionales a la vacunación. Entonces llegan, a veces requieren cuidado intensivo y desafortunadamente algunos de ellos pueden fallecer. Sí, precisamente estamos desde una unidad de cuidados intensivos aquí en el Hospital Universitario Nacional. Doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona termina acá por una infección respiratoria aguda?
Pues lo que sucede es que si ha perdido los anticuerpos o nunca fue apropiadamente vacunado, es posible que la enfermedad progrese de forma tal que requiera algún apoyo, como puede ser ventilación mecánica, medicamentos para soportar la tensión arterial o algún tipo de asistencia. En esos casos, lo que se hace es dar todo ese soporte para que la persona pueda salir adelante. Como decía, en algunas ocasiones, por edad, por las comorbilidades, puede ser muy complejo ese proceso y poder salir adelante. ¿Cuáles son los virus, doctor, que se están presentando actualmente? Sabemos que uno es el COVID-19. En el caso de los niños, muchos niños, estuvimos hablando la semana pasada del tema del sincitial, del virus del sincitial respiratorio. ¿Qué otros virus también actualmente están rondando por las calles capitalinas? Hemos visto virus sincitial respiratorio también en adulto, hemos visto COVID y definitivamente influenza no se va, pero esta vez lo que vemos es una gran cantidad de virus totalmente diversos, algunos producen más o menos síntomas, definitivamente los más graves siguen siendo la influenza y el COVID para los pacientes mayores y el virus sincitial respiratorio es un agente muy grave para los niños, especialmente los menores de 6 meses. Sí. En otros temas, México enfrenta un repunte de casos de COVID-19. De acuerdo con el último reporte del 16 de julio de la Secretaría de Salud, se contabilizan 8,075 casos confirmados. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y 64% son de tipo ambulatorio. Las entidades federativas con mayor número de casos confirmados de COVID son la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. La Secretaría de Salud informa que el número de casos de COVID registrados se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año. Pero bueno, pues desde luego la recomendación es seguirse cuidando. Ya se lo decía, cuando pensamos que la pandemia era cosa del pasado, bueno, pues los cubrebocas regresaron a la Ciudad de México y a otras entidades de la República. Vea usted. Por la propia salud de nosotros, para más que nada volver a evitar lo de la pandemia. Se han reportado casos del COVID. Y ahora sí que la gente tiene que ver por su salud. Desde que inició la pandemia lo he usado hasta el día de hoy, no me lo quito en ningún momento más que para comer y ahorita no sabía que de nuevo estaba lo del COVID. De ninguna manera, no lo utilicé antes, ahora menos. Sí, claro, es muy importante para no estar contagiándonos nuevamente. Con gusto, porque debemos de protegerlos a los demás y protegernos nosotros. Yo siempre he sabido que nunca deberíamos de haber dejado de usar el cubrebocas y el antibacterial. Por el momento creo que todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya más adelante tal vez sí, en este caso del ver el avance, probablemente ya. Ahorita que otra vez está todavía lo del COVID, ¿verdad? Sino que eso ya es para utilizarlo ya diariamente, porque más que nada como nosotros que usamos el transporte público, sí es muy necesario porque hay mucha gente que a veces estornuda o algo y no hace las indicaciones que se deben hacer como cuando estornudas, que hacerlo tapado así, ¿verdad? Bueno, y escuchábamos a ciudadanos aquí en la capital del país, como en Guadalajara y en Monterrey. Hay que seguirse protegiendo. El COVID-19 vuelve a alertar a México tras registrarse un aumento en los casos positivos del virus en las últimas semanas. De acuerdo con el último informe semanal de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios 2024 de la Secretaría de Salud, en las últimas 3 semanas han aumentado en un 25% los contagios de COVID-19 en el país. En lo que va del 2024, se han reportado 8,075 casos del virus y 375 defunciones. Los lugares de la República con mayor número de casos confirmados son la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. En cuanto a las defunciones, se concentran principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México e Hidalgo. Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que a partir de la semana epidemiológica 23 se observa una tendencia ascendente por encima de lo presentado en 2023. Hasta el momento, en México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias han identificado un caso de la variante KP.3 y 8 casos de la variante KP.2. Estas variantes, pertenecientes a la familia Omicron, son consideradas más contagiosas que las cepas anteriores. Además, tienen mutaciones que las hacen aún más transmisibles y capaces de evadir parcialmente la protección de las vacunas. Sus síntomas
son similares a las de la variante Omicron, como problemas gastrointestinales, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y pérdida del gusto y olfato. Sin embargo, en algunos casos estas variantes pueden no presentar ningún síntoma. Cabe mencionar que conforme con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la variante KP.3 es parecida a la variante JN.1, que se dispersó a nivel mundial durante 2023 y que hoy representa poco menos de un cuarto de los casos en Estados Unidos. De hecho, dicha variante creció hasta representar 1 de cada 4 casos de COVID-19 en Estados Unidos, es decir, aproximadamente un 25% de los casos, según la agencia gubernamental internacional. Ante esto, las autoridades médicas han solicitado retomar el uso de cubrebocas en todos los niveles de atención hospitalaria. Te leemos en los comentarios.